Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro trabajo de hoy, que tiene que ver con orientaciones para la evaluación de diagnóstico integral de las necesidades educativas especiales. En el día de hoy estará Tamara Almazábal, quien es la Coordinadora Nacional de Educación a la Diversidad, y también Andrea Pérez, profesional del equipo de atención a la diversidad. La temática que hoy día vamos a trabajar, el temario, va a ser definición y sentido del proceso diagnóstico integral eh, para el ingreso de los estudiantes en parte del proceso y de continuidad. Algunas consideraciones especiales y algunos ejemplos, una organización y planificación de los PIE y un espacio de preguntas. De todas maneras, mientras ustedes tengan consulta, pueden ir inscribiéndolas en el chat y de ahí las vamos a ir sumando para después darle respuesta. Damos inicio a nuestra jornada de trabajo con la presentación de Tamara Almazábal. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestro primer webinar de orientaciones para la evaluación diagnóstica integral de necesidades educativas especiales para el proceso de ingreso a los PIE del 2024. Nuestro temario de hoy, en el primer punto, está la definición y sentido del proceso diagnóstico integral, ¿cierto? Como primer punto para el ingreso, luego de proceso y finalmente de continuidad. Dentro del segundo punto, para nuestro webinar, están las consideraciones específicas, ¿cierto? Y los ejemplos. En el número 3, la organización y planificación de un PIE. Y finalmente el punto 4, que sería el espacio de preguntas. Para dar comienzo a este webinar, vamos a partir con el sentido, ¿cierto?, del proceso de diagnóstico integral para el proceso de ingreso de los estudiantes al programa de integración escolar. Recordar primero que nada que el proceso de evaluación integral es un proceso de indagación sobre las características de los estudiantes, ¿cierto?, en un contexto, ¿cierto?, de desarrollo personal, comunitario y escolar, con el fin de determinar posibles apoyos que requieran estos estudiantes para progresar en el aprendizaje y para nosotros poder garantizar su trayectoria educativa. Este proceso es sumamente, en este proceso es sumamente relevante visualizar el desarrollo integral del estudiante y además sus factores culturales, lingüísticos, comunicativos y la interacción que tienen estos factores, ¿cierto?, para la expresión del diagnóstico en particular. El proceso de evaluación diagnóstica tiene dos funciones principales. La primera es identificar si el estudiante presenta necesidades educativas especiales derivadas del diagnóstico para impetrar la subvención, ¿cierto? Estos diagnósticos son los que aparecen en el decreto 170. Y también la segunda función es conocer al estudiante en profundidad, ¿ya?, para determinar los apoyos que requiere con la finalidad de darle una respuesta educativa pertinente, ajustada y de calidad. Todo esto siempre para poder tomar decisiones en función del ajuste de la respuesta educativa que va a acompañar y fortalecer la trayectoria educativa del estudiantado que presenta necesidades educativas especiales, tanto transitorias como permanentes. Y también señalar que dentro de este proceso es importante que la evaluación diagnóstica integral sea un proceso permanente, ¿ya? Primero la evaluación de ingreso, que me permite hacer el escáner del estudiante dentro de todas las áreas de aprendizaje, su nivel de competencia curricular, su nivel de competencia comunicativo, lingüística, ¿cierto? Luego viene una evaluación de proceso, que es la que permite ir rediseñando la respuesta educativa
que garantice, acompañe y fortalezca la trayectoria educativa del estudiante que estamos evaluando, y la evaluación de continuidad en el PIE, que es donde yo nuevamente vuelvo a mirar a los estudiantes y defino las necesidades que subyacen, ¿cierto?, al diagnóstico de base. Es importante destacar que este proceso de evaluación tiene que ser riguroso y de calidad. Tenemos que garantizar, ¿cierto?, que esta evaluación nos permita, como señalé anteriormente, hacer el escáner general y también particular del estudiante en función de su diagnóstico, la expresión de este diagnóstico y también del análisis contextual que hagamos de los factores escolares, comunitarios, familiares, etc. Ahora a continuación va a presentar Andrea las partes del proceso de evaluación integral. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Gusto en saludarles en este día lunes, ya segunda semana de marzo. Ojalá que ya estén todos, digamos, retomando sus actividades, los colegios hayan iniciado para lo que viene, ¿no es cierto?, en este 2024. Y saludar también a todas las personas que están hoy día reunidas y aquí viéndonos de las distintas regiones del país, por cierto. Entonces, como mencionaba, la siguiente, por favor. Como mencionaba Tamara, la idea ahora entonces es detenernos o hacer zoom, ¿cierto? Em, en el proceso diagnóstico, el proceso de evaluación diagnóstica integral propiamente tal. Pero no solamente pensando en el ingreso del estudiante, sino también en el curso que va a seguir, ¿no es cierto?, a lo largo de su trayectoria escolar, mientras requiera apoyos adicionales o mientras presente NE. En primer lugar, cuando va a ingresar un estudiante, antes de ingresar al programa de integración propiamente tal, o antes de ingresar a la escuela especial, o al momento de ingresar, ¿cierto? Se debe llevar a cabo, a ver, creo que están diciendo que no se ve bien el intérprete, así es que voy a priorizar el destacarlo a él y voy a salir yo, ¿ya? Ahí nos avisan por el chat, por favor, si es que se ve bien el intérprete ahora. Ya, si se ve bien ahora el intérprete, perfecto, sigo entonces. Decía, el proceso de evaluación diagnóstica integral previo al ingreso a un programa de integración o al momento de ingresar al establecimiento, ¿cierto? O a una escuela especial también, consiste o tiene distintas etapas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Cuando es para el ingreso, se requiere realizar un proceso de evaluación diagnóstica integral, luego hacer un registro de la información más relevante que resulta de este proceso de evaluación y finalmente, con esa información, ingresar a través ya sea de la plataforma PIE, cuando se trata de un programa de integración escolar, o bien a la escuela especial cuando se trata de acceder a la subvención incrementada. Ahora bien, pensando en el proceso propiamente tal, tiene a su vez varios subprocesos, como ustedes ven en los círculos que hay abajo, ¿cierto?
desde mirar al estudiante en particular, desde su historia personal, familiar, desde el nacimiento en adelante, ver sus procesos de aprendizaje, cómo interactúa en su entorno no solo familiar, sino también escolar, ver cómo está el estado general de salud, realizar un diagnóstico específico cuando corresponde y a partir de ello determinar, la siguiente por favor, determinar si presenta o no necesidades de apoyo. Esos subprocesos los tenemos entonces a continuación, un poco más destacados, ¿cierto? Con aquellos elementos relevantes que creemos es importante tener presente de estos subprocesos que componen el proceso de evaluación diagnóstica integral eh, en su totalidad. No necesariamente van en el orden secuencial que están en este minuto presentados. Va a depender de los tiempos, de la organización, de la planificación, de las posibilidades y los contextos, por supuesto, escolares en donde se den estos procesos. Puede ser que algún estudiante tenga algunas de estas evaluaciones previamente realizadas y traiga el informe directamente. Es posible. Por supuesto, no con una antigüedad muy hacia atrás, ¿cierto? Para eso hay ciertos años de vigencia por diagnóstico. En el caso del diagnóstico, esperamos que no sea más de 6 meses o de un año atrás la valoración del estado general de salud y así. Uno de los procesos importantes es la entrevista que uno tiene con la familia y con el propio estudiante, ¿no es cierto? Iniciando el año o cuando se comienza este proceso, de manera de conocer su historia, desde el nacimiento hasta el momento, ¿cierto? Ver un poco cómo funciona el contexto familiar, cómo interactúa en su contexto comunitario. Y por otro lado, también tener información respecto a su entorno. Por otro lado, dentro de la escuela esperamos que los profesionales del programa de integración que van a evaluar o el equipo evaluador en conjunto con profesores de distintas asignaturas puedan observar al estudiante dentro del contexto escolar, determinar aquellas áreas en las que tiene mayor progreso y aquellas áreas en las que presenta mayores dificultades o que enfrenta mayores barreras. Por otro lado, esperamos también que se realice una valoración, una evaluación general de su estado de salud, de manera de también tener o despejar, ¿cierto?, que existan ciertas condiciones que interfieran en el aprendizaje o que afecten el aprendizaje más allá de un diagnóstico específico. Por supuesto que, por otro lado, es necesario tener, específicamente pensando en la subvención de educación especial diferencial, la emisión de un diagnóstico, ¿no es cierto? Y por otro lado, que es lo más importante, también como el sentido que mencionaba Tamara, ¿no es cierto? Que es identificar los apoyos que requiere, las necesidades que tiene el estudiante. Y qué apoyos requiere para poder progresar en el aprendizaje, acceder al currículum y ir completar su trayectoria escolar o ir progresando en su trayectoria escolar. Si seguimos en la siguiente. Eso es cuando va a ingresar un estudiante. Ahora bien, también año a año la idea es hacer una especie de seguimiento, ¿cierto?, al proceso educativo y al proceso de cómo se han entregado y al proceso de apoyos en el fondo que ha recibido el estudiante. Y eso lo hemos llamado la evaluación de proceso, que generalmente se completa a fin de año. En este caso, la idea es llevar a cabo este proceso de evaluación y que quede un registro de la información más importante o más relevante que se recoja de ese proceso en el formulario único de reevaluación. Este proceso, tal como el anterior, para ingresar al establecimiento, en este caso, para a fin de cada año, para ver cómo ha sido la evolución del estudiante y cómo han resultado los apoyos, también tiene subprocesos. 3 en particular, ¿sí? Vuelve a importar en este caso la evaluación psicoeducativa o psicopedagógica, que en el fondo lo que pretende es hacer un seguimiento de los aprendizajes del estudiante. Por otro lado, también es importante evaluar cómo han resultado los apoyos entregados, aquellos que es necesario modificar, eliminar o incorporar, ¿no es cierto?, para el año siguiente. Identificar entonces estos posibles ajustes en los apoyos
Y eso es en estos tres subprocesos, ¿no es cierto? Dentro de este proceso de evaluación, año a año es necesario incorporarlo en el formulario de reevaluación, pero es necesario tenerlo de manera de contar con información para poder tomar decisiones respecto de los apoyos que se van a entregar, respecto a si va a seguir el estudiante o no el programa de integración, etcétera. Si recién es el segundo año en el que está un estudiante y se ven avances, pero todavía no son suficientes para retirar o restar apoyos, es necesario, sobre todo para el ingreso al programa de integración al año siguiente, confirmar el diagnóstico. Y esto ocurre específicamente en aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas de carácter transitorio. Por eso está como un cuarto subproceso en este caso que en el fondo lo que requiere es la confirmación del diagnóstico para dar continuidad al año siguiente en el programa de integración. Con el resto de estudiantes, por ejemplo, que presentan diagnósticos asociados a necesidades educativas de carácter permanente, no es necesario esta confirmación. Basta con hacer este seguimiento más centrado en el aprendizaje y en los apoyos que se han entregado al estudiante. Eso ocurre cada año, ¿cierto? Pero cada 2 años o cada 5 años o cada 4 años, dependiendo del tipo de necesidad educativa que presente el estudiante eh, y dependiendo de las decisiones que tome el equipo evaluador cuando corresponda, eh, puede darse un nuevo proceso de evaluación diagnóstica integral, pero en este caso no es para ingresar, sino que para dar continuidad al estudiante en el programa de integración un año más, un tercer año, ¿cierto? En el caso de las NET transitorias, un tercer año. En el caso de las necesidades de estudiantes que presentan necesidades educativas de carácter permanente, va a ser de acuerdo a las decisión y a la observación que tengan del estudiante con un máximo plazo de 5 años para hacer este nuevo proceso y que continúe, ¿cierto? O en el programa de integración o en la escuela especial entendiendo que el diagnóstico a lo mejor no va a variar, pero pueden variar las circunstancias y las necesidades de apoyo que presente. En este caso, el proceso de evaluación diagnóstica integral de continuidad requiere a fines de año hacer la evaluación que corresponde, luego hacer el registro, ¿no es cierto?, de la información más relevante en el formulario único de reevaluación, tal como lo vimos recién en la evaluación de proceso. Sin embargo, aquí sí es importante incorporar el diagnóstico específico, ¿sí? No es solamente confirmar el diagnóstico, sino que es realizar una nueva evaluación o nueva misión de este diagnóstico. Para iniciar el tercer año, eso es a fin del segundo año, ¿cierto? Junto con la evaluación de proceso se incorpora la evaluación del diagnóstico de manera más específica. Al año siguiente, al iniciar el tercer año, esta misma información puede servir para registrar en el formulario único de evaluación integral, el FUDEI. Y esa información va a permitir realizar un nuevo ingreso a PIE en el caso de aquellos estudiantes con necesidades educativas de carácter transitorio. Eso es a fines del segundo año, a principios del tercer año para un nuevo ingreso. Este proceso entonces incorpora o incluye tanto la evaluación psicoeducativa o psicopedagógica centrada en el aprendizaje del estudiante, aquellos progresos y aquellas necesidades que todavía persisten, hacer nuevamente una valoración del estado de salud general del estudiante, la emisión del diagnóstico y la identificación de las necesidades educativas especiales. Es muy similar a la evaluación cuando es el ingreso o por primera vez ingresa el estudiante o al programa de integración o a la escuela especial. En este caso, al programa de integración. Puede ser tanto en la evaluación para el ingreso o ahora de continuidad, en que se repiten estos subprocesos, ¿cierto? Que ustedes ven en los círculos abajo. Puede ser que el mismo médico que emite el diagnóstico realice la valoración del estado de salud general del estudiante. Eso ocurre, por ejemplo, especialmente en las discapacidades, ¿cierto? No sé, en discapacidad auditiva, visual, en que son generalmente médicos, son médicos generalmente los quienes emiten el diagnóstico. Hacen ellos mismos la valoración de salud. Sin embargo, cuando no es un médico el que emite el diagnóstico específico, efectivamente tiene que ser un médico el que emita la valoración del estado general de salud del estudiante, aunque sea una psicóloga, una fonoaudióloga u otro profesional el que emita el diagnóstico. Sí requiere la valoración de salud en ese sentido por otro médico, por otro profesional, en este caso médico.
Estos procesos, entonces, resumiendo, ¿cierto? Se dan para, en este caso, inicio del tercer año, estamos pensando en necesidades de carácter transitoria, o bien a fines del quinto año, cuarto año, inicios del quinto año, inicios del sexto año, ¿cierto? Para estudiantes que presentan necesidades educativas de carácter permanente, ya sea en la escuela especial o en el programa de integración. Ahí lo más importante, más que el diagnóstico en sí mismo, es determinar que no hayan cambios o determinar aquellos cambios en las necesidades que puede presentar en el estudiante a lo largo de su trayectoria escolar, dado los apoyos que ha recibido, y que eso pueda entonces variar y hacer tomar decisiones distintas a las que ya han sido tomadas hasta ahora. La siguiente, por favor. Entonces, ahora, solo para finalizar esta parte, em, a modo de ejemplo, ¿cierto? Estos procesos que hemos presentado, tanto para el ingreso como la evaluación de proceso, como aquella que es de continuidad, se van dando en el transcurso de los años, ¿cierto? Eso implica que no necesariamente todos estos subprocesos se dan todo el tiempo o se dan todos los años. En el caso, y allí hay algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de las necesidades de estudiantes que presentan necesidades educativas de carácter transitorio, claro, el momento en que ingresan requieren tanto de la evaluación del diagnóstico como de la valoración de salud, como los otros procesos, ¿cierto? La valoración, perdón, evaluación psicoeducativa o psicopedagógica, ver el historial o tomar una anamnesis, ¿no es cierto? Una entrevista con la familia para conocer al estudiante, etcétera. Sin embargo, al año siguiente, el segundo año, iniciando el segundo año y durante el año no va a requerir un nuevo diagnóstico, una nueva valoración de salud tampoco, sino hasta fines del segundo año o principios del tercer año. En estricto rigor, perdón, durante el segundo año no es necesario hacer nuevamente una valoración, sino solo hacia al final tener una confirmación del diagnóstico, en este caso, para que al tercer año sí se realice una evaluación del diagnóstico, o al inicio del tercer año o fines del segundo, se realice una evaluación diagnóstica y una valoración de salud también. En todos los casos, en los distintos diagnósticos, se requiere estos procesos más o menos así distribuidos en el tiempo. Sí. Y un par de ejemplos, ahora en el ámbito de las necesidades educativas de carácter permanente, también vemos que va a depender aquí de los distintos diagnósticos, también de las características de los estudiantes, las decisiones de los equipos, que puedan, bueno, al ingreso, por supuesto, requieren todos los procesos, dentro de ellos también el diagnóstico integral y la valoración de salud. Al segundo año no requieren ninguno de ellos. Al tercer año sí requieren la valoración de salud de manera de tener un seguimiento que el estado de salud y las condiciones de salud del estudiante no están afectando su aprendizaje y pueden estar provocando otras necesidades de apoyo, ¿verdad? Para poder descartar aquello. Y en el caso, por ejemplo, de discapacidad intelectual, en este caso podemos pensar en una discapacidad intelectual leve, le correspondería una nueva evaluación una evaluación diagnóstica completa de todo, con todos los procesos que implica. Al año siguiente no necesita, y entonces un, dos, tres, cuatro, al quinto año, ahí necesitaría nuevamente una valoración de salud. En el caso de autismo, por ejemplo, no necesita al principio, ya luego transcurridos 5 años recién es, es posible hacer un diagnóstico de ingreso. Si el equipo cree que es necesario hacerlo antes, puede hacerlo antes, pero es como el plazo máximo para poder tener también un seguimiento y un control dentro de la trayectoria escolar del estudiante, al menos 2 veces o 3 veces, ¿no es cierto?, a lo largo de su trayectoria, tener un control sobre tanto el diagnóstico como la valoración de salud, como los otros aspectos que involucra el proceso de diagnóstico, de evaluación diagnóstica integral. Eso, entonces le vuelvo a dar el pase a Tamar.
Bueno, eh, antes de pasar a la ronda de preguntas y a los temas más generales, con el equipo quisimos relevar, ¿cierto?, algunas consideraciones específicas para el proceso diagnóstico integral, ¿ya? En primer, en primer lugar, señalar que para la evaluación psicopedagógica es posible recoger información de las evaluaciones que se realizan dentro del establecimiento educacional y, por ejemplo, el diagnóstico integral de aprendizaje. El diagnóstico integral de aprendizaje, por lo menos en el del 2024, considera un área académica, ¿cierto?, que implica lectura, matemáticas, ¿cierto?, y también escritura. En lectura podemos ver el nivel de competencias curriculares del estudiantado de segundo básico a segundo medio. En matemáticas, de tercero básico a segundo medio, y en el área de escritura podemos evaluar a los estudiantes entre quinto y sexto básico, ¿ya? La evaluación día permite identificar el estado general y particular del curso respecto al logro de los aprendizajes, lo que nos permite hacer un tamizaje inicial en relación a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Porque es importante no olvidar que la evaluación psicopedagógica también tiene que estar acompañada de una evaluación de competencias curriculares, que es lo que me va a permitir a mí como docente y al equipo de aula completo poder definir estrategias para brindar una mejor respuesta educativa a ese estudiante que presenta necesidades educativas especiales. Por otra parte, también esta evaluación me permite identificar al grupo de estudiantes que requiere mayor apoyo. Y en este sentido también me permite hacer otro primer tamizaje en relación a los estudiantes que pudiesen estar de una u otra forma manifestando necesidades educativas especiales que podrían estar a la base de algún diagnóstico transitorio. Por otra parte, es importante considerar que también podemos elaborar pautas y observaciones directas en instancias, ¿cierto?, de interacción reales y concretas de los estudiantes, pensando en las interacciones que tienen en el aula con sus otros compañeros, pensando en las interacciones que se dan a la hora de almuerzo, en los patios, ¿cierto?, y también con el profesorado, ya que recoger esta información también me va a dar luces de cómo yo puedo ajustar la respuesta educativa para este estudiante y ver cuáles son las necesidades de apoyo concretas y reales del estudiante al que estoy evaluando. Por otra parte, también es importante que en diagnósticos específicos, como es el caso de dificultad específica de aprendizaje y trastorno específico de lenguaje, antes de poder realizar la emisión del diagnóstico es necesario contar con la valoración general de salud para poder descartar situaciones o diagnósticos de base, ¿ya? En el caso de los estudiantes con trastorno de déficit atencional, es necesario cumplir con el seguimiento indicado por el médico tratante. Muchas veces los médicos tratantes piden reevaluar al estudiante que está recibiendo algún tratamiento farmacológico. Por ejemplo, solicita verlo cada 6 meses o también solicita control anual. Es en esa ocasión donde se le puede pedir al médico que emita, ¿cierto?, un nuevo informe en relación al diagnóstico del estudiante. Y por último, en el área de consideraciones específicas, creemos que es de suma importancia que los equipos de aula entiendan que hay muchas cosas que pasan por decisiones profesionales. Por ejemplo, si el equipo de aula decide que para tener mayores antecedentes sobre un estudiante en particular, porque tienen muchas dudas en relación a la expresión de su diagnóstico o a las necesidades de apoyo, pueden
pedir que otros profesionales participen en el diagnóstico para determinar y elaborar instrumentos de evaluación, etcétera. Recuerden que el equipo de aulas es el que lleva, ¿cierto?, el proceso del estudiante, el que acompaña la trayectoria educativa y deben empoderarse, ¿cierto?, de las decisiones que se tienen en relación al estudiantado. En la segunda columna tenemos algunas actualizaciones y para eso invitamos a nuestra abogada de la División de Educación General, Rosario Zamora, que nos va a señalar el último ordinario que tiene, que sacó a disposición al país, ¿cierto? Sobre coordinadores de programas de integración escolar. Está tu micrófono apagado, Rosario. Perdón. Buenas tardes, soy la abogada de la División de Educación General y quería informar sobre la última actualización que por un dictamen de la Contraloría General de la República tenemos que, digamos, modificar lo que se señalaba en las orientaciones del PIE. Por una consulta que se hizo a la Contraloría estableció el perfil de la persona que tenía que ser coordinador del programa de integración escolar y señala que como es parte de el equipo directivo de la escuela, voy a leer expresamente lo que señala. Me esperan un momentito. Este coordinador debe ser un profesional de la educación. Entendíamos que habían varios coordinadores que no tenían la calidad de docente, como sería el profesional de la educación. Entonces, por eso queremos hacer conocer este dictamen, porque vamos a tener que dentro de este año 2024 ir adecuando nuevamente el perfil de la persona coordinadora de PIE. Entonces, la Contraloría nos pide que sea un profesional de la educación y además que este profesional tenga un perfeccionamiento en el área pertinente de su función, o sea, tendría que ser del área de inclusión, de necesidades educativas especiales, algún perfeccionamiento sobre eso. Y al menos encontrarse en tramo avanzado, salvo que no existan docentes que cumplan dicha condición. Y ahí hay que suplir los requisitos, pero digamos de base tiene que ser un docente. Lo otro que señala que estos docentes tienen derecho a una asignación de responsabilidad directiva y de responsabilidad técnico-pedagógica. Y esta asignación es en general un 15% sobre la porcentajes de remuneración mínima calculados, ¿ya? Todo aparece en la normativa que es el estatuto docente. Son normas que ya existen, no es algo nuevo. Lo que es nuevo es la característica y que determinen de una manera taxativa que tiene que ser un profesional de la educación con ese perfeccionamiento en el área especial, que en este caso es de inclusión, de necesidades educativas especiales, y además que esté en un tramo avanzado, ¿ya? Eso no lo teníamos tan clarificado en otras normas. De hecho, en las orientaciones del programa de integración no aparecía eso, pero tenemos que darle a conocer lo que señaló la Contraloría. No sé si Tamara quiere agregar algo. Sí, gracias Rosario. Me gustaría señalar que este proceso tiene un tiempo de ajuste
parte, porque sabemos que es difícil para los establecimientos educacionales y para las coordinaciones comunales, dado que este dictamen marca el precedente en enero del 2024, van a tener durante todo el año 2024 los establecimientos educacionales, ¿cierto? Y regiones para lograr adecuar su planta docente para situar en el rol del coordinador PIE a un docente. El rol del coordinador PIE no dice que tiene que ser un profesor de educación diferencial. Ojo ahí, tiene que ser un docente que al menos cuente con especialización en el área en la que va a trabajar, ¿cierto? Que es, como dijo Rosario, necesidades educativas especiales, discapacidad o algo relacionado con los programas de integración. Y además debe estar situado en el tramo avanzado. ¿Ya? Esto quiere decir que todas aquellas personas que estén ejerciendo el rol de coordinadores PIE y que no sean docentes, tendrán que en los establecimientos educacionales reorganizar su dotación profesional para poder entregarle este rol a la persona que corresponde, en este caso, un docente. ¿Por qué es esto? Porque la Contraloría define que el rol del coordinador del programa de integración es un rol netamente técnico-pedagógico, ¿ya? Entonces, en ese sentido, los únicos que están habilitados o tienen el perfil de competencias necesario para desempeñar una función técnico-pedagógica son aquellos que cursaron una carrera de pedagogía, ¿ya? Y situarse en el tramo de la carrera docente avanzado, ya, eso como a grandes rasgos. Después vamos a abrir un espacio para mayores preguntas que me imagino que habrán surgido de esta última orientación. Muchas gracias, Rosario, por aclararnos las dudas. Y también dentro de las actualizaciones tenemos el cambio de la nomenclatura del diagnóstico de TEL a TL, ¿cierto? Que es trastorno del lenguaje. Y esto se va a evidenciar en los procesos futuros de postulación en plataforma. También muy importante es que en la evaluación psicológica se requiere que además de estar presente la evaluación cognitiva, ¿cierto? Que se realiza a través de los instrumentos de evaluación estandarizados, también es muy importante realizar la evaluación de la conducta adaptativa, pues también en futuros procesos de postulación será un requerimiento para el reporte que se hace en el FUDEI y también en la plataforma PIE. Y también contarles que como proceso de actualización también hay una integración progresiva entre las plataformas, ¿cierto? En el 2024 se integrará la plataforma ISED y luego en el 2025 se integrará la plataforma del PIE. Finalmente, quisiéramos comentar, ¿cierto?, que que en la etapa de planificación y organización de un PIE tenemos tres núcleos fundamentales, ¿cierto?, para poder realizar una planificación y organización adecuada del programa de integración escolar. Para eso existe el primer equipo, que es el sostenedor, y el equipo de gestión, y que debe, ¿cierto?, gestionar de manera adecuada los procesos de evaluación de ingreso y de continuidad. Es decir, generar los espacios dentro de la jornada para que aquellos estudiantes que requieren en la evaluación las puedan desarrollar dentro de la jornada escolar. También gestionar los recursos y contrataciones, dado que los estudiantes que están ya insertos en el programa de integración escolar no pueden dejar de recibir apoyo desde el primer día de clases. Para eso necesitamos una gestión eficiente de los recursos humanos, también de los recursos económicos, y también, si en el caso de que sea necesario, realizar contrataciones específicas para desarrollar el proceso de evaluación integral.
Asimismo, gestionar los horarios y los espacios, garantizar que los estudiantes que vayan a ser evaluados cuenten con un espacio, tanto el profesional como el estudiante cuenten con un espacio adecuado para poder realizar esa evaluación. Eh, y no, el espacio debe garantizar que ese estudiante pueda rendir lo que corresponde en esa instancia de evaluación y que no esté interferido por ruidos, un espacio mal implementado, etc. También siempre el sostenedor y el equipo de gestión deben resguardar los procesos oportunos y de calidad, que el proceso de evaluación integral, tanto como el proceso de evaluación como los de intervención, ¿cierto?, sean oportunos y de calidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que las dotaciones docentes estén listas a principio de año cuando ya están los niños, los niños, niñas y jóvenes en los establecimientos educacionales. Y también, como señalábamos anteriormente, que se cuente con los espacios, ¿cierto?, para poder realizarlos eh, de forma garantizando, ¿cierto?, la calidad del proceso. También resguardar los espacios para el trabajo colaborativo y la planificación de apoyos. El trabajo colaborativo es lo que hace que la respuesta educativa a la diversidad sea garantizada desde la génesis, ¿cierto? Desde la planificación. Si contamos con un equipo de aula completo, con docentes especialistas, con profesionales, y debemos resguardar que esos espacios se den dentro de la jornada escolar. Y para esto, un ejemplo súper concreto, sabemos que hay días que faltan muchos profesores y que tenemos que cubrir los cursos, pero debemos intentar los espacios de trabajo colaborativo que siempre suceden en los colegios, ¿ya? Y para eso necesitamos una gestión eficiente por parte del sostenedor y también del equipo de gestión. Luego, la segunda bajada, ¿cierto?, es la comunidad educativa. Para una correcta implementación de un programa de integración escolar, necesitamos una comunidad educativa consciente de que tenemos un aula diversa, de que tenemos colegios diversos, y para eso tenemos que garantizar esa concientización año a año o las veces que sea necesario durante el año para que para construir comunidades cada día más inclusivas. El lenguaje crea realidad y por lo tanto si estamos siempre, permanentemente señalando que somos una comunidad diversa, también se va creando la conciencia de que estamos en esta comunidad diversa y también tenemos que atender a los requerimientos individuales del estudiantado. También debemos, como comunidad educativa, garantizar, ¿cierto?, las capacitaciones y el perfeccionamiento de nuestros profesionales, ¿ya? Las capacitaciones vistas desde el punto de vista tanto de organismos externos, en temas particulares que atañen a la comunidad educativa en particular, pero también el perfeccionamiento que se da entre docentes, ya las experiencias pedagógicas que nutran al colega que está en la otra sala, ¿cierto? El despliegue de estrategias que ha realizado el equipo del PIE para atender a un curso en particular. Hay tantas posibilidades dentro del mismo establecimiento educacional para ir perfeccionando las prácticas y establecer prácticas exitosas, es bastante importante, así que lo tenemos que ver también como una posibilidad de capacitación. Y también relevar la importancia de que las acciones inclusivas se basan en un currículum cooperativo, ¿cierto?, basado en lo colectivo, no basado en el individualismo ni en la competencia, ¿cierto?, basado en lo colectivo y en la cooperación. Eso nos permite construir comunidades educativas inclusivas día a día, ¿ya?, en las prácticas.
Y finalmente, en el último nivel tenemos al equipo de aula, ¿cierto? Que es tan importante para instalar, ¿cierto? Competencias de comunidades educativas inclusivas. Y para eso, ¿cierto? Tenemos que realizar el trabajo colaborativo entre docentes y asistentes profesionales de la educación y asistentes técnicos de la educación. Todos sumamos, todos podemos aportar con la esfera, ¿cierto?, de nuestro conocimiento a este trabajo para garantizar la trayectoria educativa del estudiantado, principalmente del estudiantado con que enfrenta mayores barreras para el aprendizaje. También definir las estrategias diversificadas para la enseñanza y la evaluación. Todos los profesionales que participan de este equipo de aula pueden colaborar para diseñar estas estrategias diversificadas tanto para la enseñanza como para la evaluación. Tenemos que sumarlos a este carro para que ellos puedan sentirse, para que todos nos sintamos partícipes del proceso con vista de que estamos en un establecimiento educacional y no estamos en una consulta particular haciendo terapia, ¿cierto? Todo esto tributa a un proceso educativo que pudiese estar en riesgo porque algún estudiante presenta mayores barreras o se enfrenta a mayores barreras para el aprendizaje. También el equipo de aula debe garantizar, ¿cierto?, la entrega de apoyos al curso y al estudiante en particular. No tenemos que perder el foco de que hay estudiantes que requieren, ¿cierto?, mayores apoyos específicos en áreas específicas y que también los profesionales del equipo de aula deben ser garantes de ese derecho del estudiante de recibir los apoyos pertinentes. Repito nuevamente, para acompañar y garantizar trayectorias educativas exitosas. Y por último, coordinar la coordinación y el trabajo colaborativo con diferentes áreas, ¿cierto? Con departamentos del establecimiento, no tan solo con los profesionales del equipo de aula, sino que también con profesionales de otros equipos de aula, con entidades externas también que puedan colaborarnos, ¿cierto? Con la atención a la diversidad en el aula en particular. Y para finalizar, y antes de abrir el espacio a preguntas, comentarles que tenemos algunas acciones posteriores. La primera acción que viene ahora el 21 de marzo es el webinar sobre los aspectos operacionales del PIE. Este webinar lo encabeza Operaciones PIE, ¿ya? Y va a estar disponible el 21 de marzo para que vayan haciendo sus inscripciones con tiempo. También contarles que estamos muy, muy, muy contentos como equipo de poder entregar nuevas orientaciones al sistema educacional en relación a los PIE, porque sabemos que desde el 2013 no tenemos orientaciones nuevas y la verdad es que no es una construcción de orientaciones nuevas, sino que vamos a hacer una actualización, un refresh a las orientaciones del 2013, incorporando nuevas normativas, incorporando nuevos conceptos, ¿cierto? Y actualizándolas, que ese es el foco. Y también señalar que para cualquier tipo de consultas tenemos estos 3 mails, que el primero es consultas.fudey@mineduc.cl. También tenemos el mail de apoyo a plataforma PIE y también el mail de apoyo al incremento que también viene a colaborar todos estos procesos. Ahora voy a dejar de presentar para que podamos abrir el espacio a las preguntas. Sí, quiero comentar hay varias consultas que han subido al chat. Deme un momento, me voy a poner los audífonos para que escuchen mejor. ¿Aló?
escuchamos? Ahí a ver si escuchan bien, espero que sí. Comentaba que hay en el chat varias preguntas, dado el tiempo que estimamos en esta ocasión, para el webinar, ya nos quedan 5 o 6 minutos. Para optimizar un poco eso, quisiera dar algunas respuestas generales para no ir específicamente a preguntas. Hay algunas temáticas que se repiten y hay otras que yo creo que vamos a poder ir abordando en las orientaciones que vamos a sacar, más actualizadas y también en próximos webinars. Este no es el único ni el último, por supuesto, es el primero de varios otros webinars que vienen en adelante. Entonces, quería aclarar algunas inquietudes dentro de ellas. Denme un segundo. Ya, dentro de ellas, como insistir en esta diferencia entre la valoración de salud y la emisión del diagnóstico específico del estudiante. La valoración de salud tiene que ver con el estado de salud general de los estudiantes. La idea es que cada 2 años, en todos los estudiantes, independiente del tipo de necesidades que presenten de apoyo, que cada 2 años se realice una evaluación general del estado de salud. Em, Eso permite descartar que hayan afecciones físicas, ¿no es cierto?, de salud que afecten el aprendizaje. Eso es una cosa. Aparte, como otro proceso o como un proceso distinto, ¿verdad? O como una evaluación distinta, es la evaluación del diagnóstico, la misión del diagnóstico en particular. Hay algunos diagnósticos: discapacidad auditiva, discapacidad, ¿cómo se llama?, visual, autismo, discapacidad múltiple, en las cuales un médico hace la emisión del diagnóstico. Cuando es un médico el que hace la emisión del diagnóstico, puede el mismo médico hacer una valoración general del estado de salud, ¿verdad? Nosotros tenemos en la página web un documento, un formato opcional, ¿cierto?, donde puede el mismo médico poner el estado general de salud y emitir el diagnóstico en ese mismo formato. No es necesario llevarlo a otro médico, no es necesario hacer otra evaluación o llenar otro documento. En el mismo documento puede ir. Si nos toman ese formato, puede el médico, en el formato que él desee, completar los datos, dando cuenta cómo está el estudiante en su salud en general y dando cuenta del diagnóstico en particular. Hay otros diagnósticos que no son emitidos por médicos. Puede ser una fonoaudióloga o fonoaudiólogo, psicóloga, psicólogo, profesor de educación diferencial. En esos casos, el diagnóstico es uno y la valoración del estado general de salud es otro. Ahí sí tiene que ser un médico. Puede ser algún certificado que traiga la familia, o bien que el establecimiento o el sostenedor se organice con evaluaciones en general. ¿Sí? Esa responsabilidad es del establecimiento, aunque puede también la familia participar, porque puede ser, sobre todo los más pequeños probablemente, que la familia haga un control sano, ¿cierto? Por otro lado, em, ¿qué partes de evaluación? Por ahí preguntaban si la conducta adaptativa se evalúa constantemente, o si se evalúa también en autismo, o si corresponde a este, ¿cómo se llama?, diagnóstico o no. Eso es resorte de lo que los profesionales conocen y de lo que en el decreto 170, perdón, se establece. Yo les sugiero revisar, sobre todo en términos de ¿cómo se llama?, aquellas partes del procedimiento que deben obligatoriamente aplicarse, y aquellos que va a depender de la decisión del equipo y de las características, necesidades del estudiante. Lo otro es también distinguir entre la confirmación del diagnóstico en el caso de necesidades educativas transitorias, la confirmación del diagnóstico, que es todos los años, o digamos que el segundo año hay que confirmar el diagnóstico para que continúe al año siguiente en el programa de integración, que es diferente a realizar el proceso de evaluación diagnóstica integral completo, con todos los apartados o con todos los subprocesos que veíamos, ¿sí? Solo confirmar el diagnóstico implica eso, ¿sí? No necesariamente aplicar una prueba estandarizada nuevamente al finalizar el segundo año, o sea, al finalizar el primer año al tiro. No requiere necesariamente eso, sino confirmar que el diagnóstico permanece, de manera que al otro año, digamos, pueda continuar en el programa de integración. La plataforma va a pedir esa confirmación. Es específicamente eso, no es hacer todo un proceso nuevamente.
Lo mismo para el formulario único, para el FUDEI, ¿cierto? ¿Cuánto se completa? Por ahí preguntaban también. Efectivamente, puede ser que el proceso de evaluación, que tiene varias partes, como veíamos, ¿cierto? Se haga, por ejemplo, a fines del año 2023, en noviembre, como creo que decían, ¿cierto? Entre octubre y diciembre de 2023, algunos establecimientos han ido ya evaluando estudiantes y esa misma información se puede incorporar, aquello más relevante del proceso, en el FUDEI. Efectivamente, para 2024, es decir, ahora cuando se abra, a fines de este mes o durante abril probablemente. Desde Operaciones PIE nos van a informar mejor todos esos procesos, también de postulación a PIE, lo que exige la plataforma, si es que exige todos los años, no debiera, ¿verdad? La valoración de salud, por ejemplo. Y son elementos que yo creo que los va a poder profundizar o aclarar con mayor precisión el equipo de Operaciones PIE cuando tenga próximamente, si no me equivoco, el 21, por ahí, ¿verdad? De marzo, el, el próximo webinar. Estén atentos a nuestro portal web, ahí vamos a subir el video, vamos a subir la presentación, de repente podemos a lo mejor aclarar algunas cosas en la última presentación de lo mismo que he estado exponiendo, así que vamos a revisar todas las inquietudes que ustedes han subido y a ver si podemos poner algunas precisiones y aclarar un poquito más para que estén atentos, además que ahí se publica toda la información, ¿sí? Gracias, Andrea. Bueno, también rescaté algunas de las preguntas que me parecieron súper importantes de poder responder. Por una parte, señalar que el diagnóstico de trastorno de déficit atencional, así como el de trastorno específico de lenguaje y como dificultad específica de aprendizaje, requieren la confirmación anual del diagnóstico. Esto no quiere decir que sea la misma valoración de salud que se pide al inicio, sino que es que el profesional que hace el diagnóstico de aquella necesidad educativa especial debe a ratificar, ¿cierto? Que esta necesidad, o sea, que este diagnóstico permanece. Por ejemplo, en el caso de la dificultad específica de aprendizaje, el profesor de educación diferencial ratifica la continuidad del diagnóstico. En el caso de los trastornos de lenguaje específicos, ¿cierto? Es el fonoaudiólogo el que ratifica la presencia del diagnóstico a fin de año, ¿cierto? Y en el caso del trastorno de déficit atencional, es el médico neurólogo el que confirma nuevamente, ¿cierto?, que el diagnóstico permanece. Por otra parte, también vi escrita en varios preguntas del chat que si un terapeuta ocupacional puede diagnosticar un trastorno del espectro autista. En ese caso es importante destacar que el profesional que emite el diagnóstico de trastorno del espectro autista o de autismo, ¿cierto? Es el médico neurólogo o psiquiatra, ¿cierto? Ellos se nutren de muchos insumos, ¿cierto? De otros profesionales para poder diagnosticar el autismo. Así que no puede ser solamente un terapeuta ocupacional. Y también otra pregunta que revisé es en relación a los coordinadores del PIE. Sabemos que esto marca un precedente, como señalábamos con Rosario. Sabemos que esto viene a ser una complicación, ¿cierto?, para algunos establecimientos educacionales, también para coordinaciones comunales, pero la ley es muy clara al señalar que es una función de carácter técnico-pedagógico. Independientemente que sabemos que hay profesionales asistentes de la educación con excelente gestión de los programas de integración escolar y también de las coordinaciones comunales, no obstante, la ley es clara y se refiere a que debe ser un profesional de la educación eh, dadas las funciones de carácter técnico-pedagógico. Para esto se entregará, ¿cierto?, un periodo de, entre comillas, de gracia para que los establecimientos educacionales puedan reorganizar sus dotaciones docentes y profesionales, ¿ya? Y este periodo de gracia va a ser todo el 2024.
Eso por mi parte, y como decía Andrea, vamos a finalizar con el webinar, pero vamos a quedar atentas a sus consultas para ver si podemos ir a hacer un documento, ¿cierto? Con las que más se repiten para ir respondiendo.